Buenas tardes a todos, un día más aquí en Agrogozón. Hoy tenemos a César Orellana con nosotros, que viene a hablarnos de los montes comunales. El otro día Adrián Pumares de Foro Asturias sacó el tema a la palestra y hoy aquí tenemos a un experto para que nos dé un poco de claridad en todo este asunto. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Tamara. Bueno, pues si quieres empezamos un poco por lo que creo que es esencial, ya que me imagino que muchos oyentes no tendrán muy claro qué es esto de los montes comunales, ¿no? Por ahí empezamos, venga. Venga. Pues bueno, antes que nada tengo que decir que un servidor, yo tampoco sabía nada de los montes comunales hasta hace 4 años, ¿no? Hace 4 años, que por cierto coincide cuando yo conocí a mi entrevistadora de hoy, a Tamara. Yo estaba de asesor para un político asturiano, para un parlamentario, y fuimos a hacer campaña a Pola de la Viana un jueves que era mercado, y allí los vecinos de la Viana, los vecinos sobre todo de las parroquias que conforman el ayuntamiento de la Viana, me empezaron a hablar de la problemática de los montes comunales, ¿no? Algo que, como digo, yo desconocía totalmente, ¿no? Cuento un poco esto porque es realmente, creo que importante para que la gente se centre un poco en ello, ¿no? Esto era un jueves, yo la verdad que, como digo, no sabía nada de esto. Al día siguiente de viernes yo tuve una reunión con la gente que era mis negocios, los abogados, y después de 4 horas de mirar papeles y revisar cosas, bueno, pues enseguida llamé a Fernando Marrón, presidente de Usaga, que había estado el día anterior conmigo también allá en la Viana, y le dije que efectivamente teníamos base legal para reclamar esos montes que ellos decían, ¿no? Como digo, yo hasta aquel día no sabía nada, y esto se ha transformado después de mucho tiempo en un trabajo de 928 páginas, en las cuales, antes de entrar en detalles, quiero dejar claro de que no hay ninguna duda, ni jurídica ni históricamente, de que los montes comunales pertenecen a los vecinos de las parroquias. Esto, como se va a ver a lo largo de la charla, va a quedar demostrado, y además en documentos aquí está. Los oyentes no lo pueden ver, pero está todo perfectamente documentado. Como digo, no hay ninguna duda ni jurídica ni histórica de que estos montes pertenecen a los vecinos de las parroquias de los pueblos de Asturias, ¿no? Bueno, para centrarse un poco en dónde nace esto de los montes comunales, había que retrotraerse al siglo XV, siglo XVI, ver un poco cómo estaba constituido Asturias en aquella época, para que los oyentes se centren. En aquella época había lo que eran las famosas villas, con su estatuto propio, ¿no? Que se habían ganado además con mucho derecho, y luego estaban lo que eran las casas rurales, ¿no? Las casas de los campesinos, tanto ganaderos como agricultores, ¿no? Al lado de esas casas rurales estaban evidentemente las fincas particulares de cada uno de ellos, donde se hacían las primeras labores, las labores más inmediatas, y luego estaban lo que eran ya los montes. En aquella época, el 98% de los montes, según consta en la documentación que hemos recopilado, eran en abierto, eran de los vecinos de los pueblos, bueno, para que los oyentes también se hagan una idea, nada tenía que ver en aquella época, hablo del siglo XIV, XV, XVI, lo que era la conformación de España con lo que es hoy en día. En aquella época no existía un Estado como hoy existe, con una distribución territorial, existía lo que era un reino, y dentro de ese reino había lo que se llamaban las jurisdicciones. Unas eran eclesiásticas y otras de la nobleza, ¿no? Estas jurisdicciones lo que hacían era un poco la labor de lo que ahí hacen en Asturias, por ejemplo, para que los oyentes se centren, la labor que hacen los ayuntamientos y la Junta General del Principado. Es decir, estas jurisdicciones, cuando había que ejercer la defensa ante un ataque de un enemigo exterior, la ejercían, defendían a la población, y cuando había que ejercer, por ejemplo, de mediador en una disputa entre vecinos, también lo hacían, ¿no? Era la labor que ellos hacían, ¿no? En aquella época tampoco existía el concepto de propiedad que hoy existe, el concepto de propiedad pública, propiedad privada. En aquella época lo que existía era un concepto de dominio. Existía lo que era el dominio útil, que pertenecía a los vecinos de las parroquias que utilizaban esos montes, y el dominio directo, que pertenecía a la nobleza, ¿no? Hemos recopilado en este trabajo que se ha hecho de 928 páginas, muy pocos casos, poquísimos, yo diría que no llegan a la docena, de personas que en aquella época hicieron mayor fortuna y lograron redimir un trozo de terreno, comprar un trozo de terreno al noble de turno, ¿no? Ya digo, son muy pocos casos, no llegan escasamente a la docena, y también hemos encontrado muy pocos casos de lo que son las particiones romanas, ¿no? Muy pocos. Hay alguno en la zona de Cangas de Narcea, pero ni en el derecho romano ni en el germánico, que en aquella época existían, esto se dio, de forma general, ¿no? Bien, esta forma, vuelvo a repetir, de dominio útil y dominio directo, repito
esto para los oyentes, dominio útil para los vecinos de las parroquias, directo para los nobles de las jurisdicciones, esa forma de gobierno se llevó a cabo hasta el año 1812. En el año 1812 todo este panorama pues cambia, ¿no? En el año 1812, con lo que es la importación del Estado liberal, con la constitución de la PEPA, ¿verdad?, la constitución de Cádiz, a España se transforma en un Estado, cosa que hasta entonces no había, porque, como digo, hasta entonces lo que había era un imperio, ¿no? Este Estado lo que nos trae es una distribución territorial que, como digo, hasta entonces no había. Y también nos trae la forma que hoy conocemos de propiedad. A partir de ese momento, el Estado dice, bueno, pues a partir de ahora va a haber dos tipos de propiedad. La propiedad privada, la de Pepe, la de Juan, la de Manolo, con su nombre y DNI, y la propiedad pública, por ejemplo, conjunto de parroquias del Ayuntamiento de Gozón, lo que es, por ejemplo, pues desde La Viana, lo que es la Santiago de Ambiedes, ¿verdad?, Manzaneda, es decir, eso es propiedad pública. Bueno, este nuevo Estado, esta nueva forma de gobierno, lo que trajo consigo también fue un decreto que marcó el principio de las resoluciones a favor de los vecinos en los montes comunales. Lo que este Estado hace en 1830 es decretar el decreto de nueva planta. ¿El decreto de nueva planta qué es? Es un decreto por el cual el Estado insta a que se conformen los ayuntamientos por agrupación de parroquias. Edicta una serie de dictados donde dice, bueno, por este edicto, agrúpense las parroquias, pues imagínate, de Manzaneda, de Santiago de Ambiedes, ¿verdad?, de La Viana, y conformen el ayuntamiento de Gozón. Como digo, en ese año 1830, este decreto de nueva planta forma los ayuntamientos en España en general, y evidentemente nace una nueva forma de gobernar. Y ahí, precisamente en 1830, nos viene la primera base jurídica en la cual se han hecho cabo los tribunales para evidentemente distar de que los montes son de los vecinos, ¿no? ¿Qué ocurre en 1830? Con este decreto de nueva planta, el Estado lo que manda a los ayuntamientos ya conformados es que hagan un inventario de bienes. Bueno, pues si cualquier ciudadano de a pie va a los archivos de los ayuntamientos y echa un vistazo a lo que son los interrogatorios parlamentarios de todos los ayuntamientos de Asturias, concretamente el vuestro, el de aquí de Gozón también, verá que en esos interrogatorios parlamentarios, ¿verdad?, se dice claramente de que si por bienes del ayuntamiento se entiende, el ayuntamiento tiene la casa consistorial. Si por bienes de aprovechamiento y uso se entiende, los montes de las parroquias que conforman los ayuntamientos, ¿verdad?, que son de propiedad de los vecinos. Esta declaración en los interrogatorios parlamentarios efectuados por los ayuntamientos en el año 1830 fue la primera prueba de base en las cuales se fundamentaron los tribunales para sacar luego las leyes de 1968, como veremos, de 1980, y posteriormente los fallos del Supremo del año 2001 y 2004. Es decir, en el año 1830, con este decreto de nueva planta y esos interrogatorios parlamentarios, lo que era el dominio directo que ejercía la nobleza en la época aquella en la que España era un imperio, redimía en favor de lo que era el dominio útil de los vecinos de las parroquias. Bien, el tiempo empieza a caminar, sigue caminando, y de 1830 pasamos ya a 1860. En 1860 viene la segunda prueba de base en la cual se fundamentan y se ajustan los tribunales para darnos la razón. ¿Qué ocurre en 1860? En 1860 lo que ocurre es que España estaba devastada por las guerras carlistas. Como bien sabe la gente que sabe un poco de historia, Fernando VII había fallecido y había dejado en el trono a su hija Isabel II. Bueno, la parte más radical del país no lo había afectado y se entraron una serie de guerras carlistas. Unos defendían al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y otros a la hija de este, ¿no? Esas guerras carlistas que se extendieron durante todo el siglo XIX, lo que llevaron a España fue una pobreza enorme. Las arcas del Estado estaban vacías, y en el año 1860 al Estado no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, estos montes que tenemos aquí, que no utilizamos absolutamente para nada y que no nos dan ningún tipo de rédito, vamos a ponerlos a la venta, y así, pues bueno, conseguimos dos cosas. Por una parte, sacar dinero para llenar las arcas que tenemos vacías después de estas guerras carlistas, como digo, y por otra parte, para que la gente que los compra los ponga en mejor uso
y saque mejor rendimiento a ellos, ¿no? Bueno, los oyentes se preguntarán que si en esta época, en 1860, los que saben un poco de historia, se hicieron aquellas dos desamortizaciones, la laica y de la de Mendizábal y la de Madot, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se hicieron dos desamortizaciones, los montes sigan en el catálogo general? Y la respuesta es bien clara. Los montes siguen en el catálogo porque en esas dos desamortizaciones, vuelvo a repetir, la laica o de Mendizábal y la de Madot, los vecinos de las parroquias, tanto de Asturias como de Galicia, no permitieron que los montes se vendieran porque se decían que eran dueños de ellos. Mirad, aquí viene la segunda parte en la cual los tribunales se basan para, como decía anteriormente, editar las leyes de 1968, de 1980 y los posteriores fallos del Supremo de 2001 y 2004. Si se acude a las actas que hay en las diputaciones, tanto en Galicia como en Asturias, se verá que hay unas actas que se llaman actas de excepción de venta. En estas actas de excepción de venta se dice claramente que, dado que los montes no son propiedad de los ayuntamientos, sino de los vecinos que conforman las parroquias de los mismos, procede que se efectúen de venta y se saquen de pública subasta. Esta era la segunda prueba en la cual se han basado los tribunales, ¿verdad? La primera fue el decreto de nueva planta con aquellos interrogatorios parlamentarios, la segunda esta de las desamortizaciones, para, como digo, editar las leyes que posteriormente comentaré del año 1968, 1980 y posteriores fallos del Supremo 2001-2004, ¿no? Bueno, mira, esto ocurría en el año 1860. El tiempo va corriendo. El Estado va cogiendo cada vez más fuerza, más cuerpo, porque no olvidemos que era un Estado joven que se había fundado en el año 1812, como decía anteriormente, con la Constitución de la Pepa y la importación del Estado liberal francés, y llegamos así hasta el año 1900, una fecha clave que va a marcar un poco la problemática de los montes comunales. ¿Qué ocurre en el año 1900? En el año 1900, donde el Estado ya tenía un cuerpo grande, una fuerza mayor, ellos se dan cuenta de que esos montes que hasta ahora tenían olvidados, que no valían, como decían ellos, absolutamente para nada, pues realmente tienen un gran valor. Y crean lo que se llama el patrimonio forestal del Estado, ¿no? Y deciden las grandes replantaciones. Los más mayores recordarán que hubo 4 grandes replantaciones aquí en Asturias, la del año 1900, 1930, 1950 y 1970. 4 replantaciones que, por cierto, trajeron 2 consecuencias muy importantes. La primera, una fuerte inmigración, es decir, hubo mucha gente que al quitarle base territorial para la agricultura y la ganadería, evidentemente tuvieron que emigrar. Yo estoy seguro que algún oyente recordará el testimonio de algún antepasado de él, sean abuelos, sean bisabuelos, sean padres, donde les han contado que muchos de sus familiares tuvieron que marcharse de Asturias al no poder ejercer, evidentemente, ni la agricultura ni la ganadería por esa pérdida de la base territorial. Y luego ocurrió un segundo detalle que en este estudio que hemos hecho de los montes comunales nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Mirad, hubo muchos sitios, muchos pueblos aquí en Asturias, también ocurrió en Galicia, donde los vecinos de los pueblos, al saber que se iba a presentar el funcionario de turno a hacer un mapa del monte para luego replantarlo, bueno, pues utilizaron la picaresca, y esta picaresca es que entre ellos decidieron repartir esos montes a base de suertes catastrales. Hemos estudiado muchísimas escrituras de muchos propietarios en muchas poblaciones de aquí, muchos pueblos rurales de Asturias, donde los propios técnicos, incluso notarios, han dictaminado de que son suertes catastrales. Lo que hacían era repartirse a suerte, la palabra lo dice, aquellos montes, y cuando llegaba el funcionario de turno decía, oye, mira, que estos montes no son ni comunales ni del ayuntamiento, son montes privados que ya se partieron hace 300, 400 o 200 años y son de este, ¿no? Bueno, esto hay que comentarlo también de forma anecdótica, aunque en este caso de los montes comunales nos interese poco porque evidentemente lo que estamos reclamando y lo que se va a reclamar son los montes que están en el catálogo de propiedad pública y ninguno en ningún caso privado, ¿no? Pero lo cuento a modo de anécdota, ¿no? Bueno, pues el tiempo va corriendo, la gente sigue reclamando esto que está aquí y en 1968, 100 años después de las 2 desamortizaciones, la laica o Mendizábal y la de Madot, la ley por primera vez en 1968 reconoce algo que hasta entonces se había resistido. Reconoce que además de la propiedad privada, la de Pepe, la de Juan o la de Manolo con su nombre y DNI, y de la propiedad pública, existe una tercera forma de propiedad que es la propiedad
comunal, la de los vecinos de los pueblos, de las parroquias, ¿no? Era la primera vez, vuelvo a repetir, en 100 años que la ley, reconocía algo, como forma del agravio cometido hasta entonces, ¿no? Hay que recordar, antes de seguir con el tema, que estos montes comunales, Tamara, tienen 3 características que son, que son fundamentales y que la gente tiene que conocer, ¿no? Son montes, por una parte, que son indivisibles, son montes que son inalienables, no se pueden vender, y son montes que son imprescriptibles, que cualquier ciudadano los puede reclamar en cualquier momento porque no caducan. Estas 3 condiciones son importantes porque hacen de estos montes algo muy especial. Son montes que pertenecen históricamente, y vuelvo a repetir, y jurídicamente, a los vecinos de las parroquias, y que serán de los vecinos siguientes que pueblen esas parroquias, siempre y cuando la ley establece que vivan 6 meses y 1 día en esa parroquia, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema en el que estábamos, como digo, en 1968 la ley reconoce que además de la propiedad pública y privada hay una tercera forma de propiedad, que es la propiedad comunal, dando la razón a los vecinos de los pueblos en cuanto a estos montes. Esta ley del 68 se refrenda en el año 1980 y es en esa época, en 1980, cuando evidentemente se empiezan ya a hacer efectiva la devolución de los montes. En 1980 en Galicia se empiezan a devolver los montes. A día de hoy en Galicia no quedan ya montes del Estado, de montes públicos. El 99% de los montes en Galicia son todos en mano común y, curiosamente, en Asturias ocurre algo muy singular. En 1981, concretamente, en Asturias se empiezan a dar los primeros montes. Fueron los montes de Ibias. Los 7 grandes montes de Ibias se parcelan en 64 y se entregan a los vecinos de las parroquias de Ibias. Pero, curiosamente, ahí se para el tema. Y aquí tenemos que empezar a nombrar a los auténticos culpables de todo esto que está ocurriendo. Es decir, quiero decir, antes de pasar a la siguiente fase de esta declaración y de estos comentarios que estoy haciendo, de que yo estoy aquí sin representar a ningún partido político, con lo cual lo que voy a decir lo digo a nivel personal, es decir, no vengo en nombre de ningún partido, y estos trabajos que hago lo hago por compromiso mío personal con la gente de las parroquias, con la gente de los pueblos, que es un compromiso, como digo, moral, un trabajo por el cual, por cierto, no cobro absolutamente nada, ni en las charlas que estoy dando, ni en las gestiones que hago, es todo gratuito, ¿no? Dicho esto, quiero decir que en el año 1981, como anteriormente explicaba, en Asturias se dan los montes de Ibias, pero ahí se para la concesión de los montes. Y mirad, es algo que a mí me llamó mucho la atención en su momento, porque no entendía el por qué en Galicia se habían seguido dando esos montes, entregando esos montes, y en Asturias se paraba de golpe. ¿Qué ocurre en esa época? Lo que ocurre en esa época es que el Partido Socialista gana las primeras elecciones autonómicas aquí en Asturias y da orden taxativa de que se dejen de entregar los montes, ¿no? Esto se para, no entregan ni un monte más, la gente no entiende el porqué. Hay gente que sigue reclamando y ahí nos vienen ya las sentencias del año 2001 y 2004 del Tribunal Superior de Justicia. No hablamos de cualquier tribunal, hablamos de la máxima instancia en los juzgados, donde dice claramente que el Principado está obligado a devolver los montes de oficios, donde insta al Principado de que el jurado de clasificación se junte, vaya parroquia por parroquia, haga en combinación y en acuerdo con los vecinos de cada parroquia un mapa de cada monte, porque evidentemente encontrar mapas históricos no es posible en todas las parroquias, no existen en muchas de ellas, pero que recabe la opinión de la gente de esas parroquias, haga un mapa a forma de título y lo entregue, ¿verdad?, ante notario a los vecinos de esas parroquias. Y aquí la pregunta del millón es la siguiente, ¿no? La gente dirá, bueno, si hay una ley del 68, una ley del 80, que obliga a entregar los montes de oficio a los vecinos de las parroquias, y hay 2 sentencias consecutivas, año 2001 y 2004, del Tribunal Superior de Justicia, que instan al Principado a que los montes se devuelvan de oficio, ¿por qué hay esta resistencia de la administración asturiana a cumplir una ley y unas sentencias que les obligan a ellos? Bueno, con los datos que voy a dar a continuación, creo que esta pregunta se va a resolver sola. Yo lo tengo claro y muchísimas personas también lo tienen claro, y creo que los oyentes, cuando lo escuchen, lo van a tener también claro también. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta resistencia de la administración asturiana, como digo, a cumplir la ley y a cumplir las sentencias?
Una ley que de cumplirse y de cumplirse esas sentencias, Tamara, yo no tengo ningún tipo de duda, como luego veremos también con los datos que voy a aportar, de que sería la gran salvación para el mundo rural, ese mundo rural que los políticos... Eso te iba a preguntar yo, que seguro que los oyentes salieron de muchas dudas con estas aclaraciones que nos hiciste, pero que también se preguntarán que qué beneficios van a tener ellos con esta devolución de los montes. Bueno, pues fantástico que me hagas la pregunta porque así llego antes a ese punto. Mira, vamos a ver. Esto enlaza un poco con lo que yo comentaba anteriormente, que decía de que ¿por qué? ¿Por qué la resistencia de la administración aquí en Asturias, en Galicia no? Ya digo, porque en Galicia el 99% de los montes son todos en mano común. Ahí tenemos el ejemplo de Galicia, donde la demografía de los pueblos no ha bajado, sino que ha subido, porque esa devolución de los montes ha permitido, ¿verdad?, que tanto ganaderos como agricultores, como la gente en general de los pueblos pueda ganarse la vida bien y evidentemente pues, puedan plantearse las generaciones jóvenes armar su vida allí. ¿Y por qué en Asturias esto no es posible, no? Bueno, pues ocurre una cosa muy curiosa. Mira, cuando el patrimonio forestal del Estado se forma, posteriormente nace el ICONA. El ICONA en su momento lo que hacía era, bueno, pues lo que hacía era cortar madera. Como los oyentes, los más antiguos sabrán, el 70% del dinero que se sacaba en esa madera iba para el Estado, ¿verdad? Y un 30% para el ayuntamiento de turno. ¿Pero qué ocurre? Curiosamente, a partir de la ley que refrenda la del 68, en 1980, ese 1980 que refrenda, como digo, esa ley anterior, ocurre una cosa muy curiosa. La madera pasa a ser un segundo término en lo que es la riqueza de los montes, o un tercero o un cuarto. Y voy a explicar el por qué, ¿no? En esa época, los ayuntamientos y las administraciones se empiezan a dar cuenta que la auténtica riqueza de los montes ya no es la tala de madera. Luego veremos que en Asturias se cortan 650.000 metros cúbicos de madera al año, pero eso es lo de menos. Ni siquiera es la caza, la pesca, los frutos del bosque o el turismo rural. Fijaros lo que estoy diciendo. La riqueza de los montes no es ni la madera, ni la caza, ni la pesca, ni los frutos del bosque, ni siquiera el turismo rural. Ellos se dan cuenta a partir de esa época que la auténtica riqueza de los montes, y aquí está todo documentado y auditado, son las antenas de telefonía que se empiezan a colocar en los montes asturianos, son las redes de alta tensión. Doy un dato. El último convenio que se ha firmado de redes de alta tensión en Asturias, bueno, es del ayuntamiento de Pola de Lena, que yo sepa, un ayuntamiento con 16.000 hectáreas y se ha pagado a 23 euros por hectárea. Esto, yo que soy de matemáticas, que soy de números, que es mi profesión, son casi 400.000 euros, ¿no? En las antenas de telefonía puedo decir que hay una antena que es la de Devan Asturias, que está pagando cientos de miles de euros por estar ahí. Están también, evidentemente, los postes eólicos. En Galicia, que es una zona propensa por la calidad del aire a los postes eólicos, un poste eólico está pagando 11.000 euros anuales. Aquí en Asturias tenemos postes eólicos, sobre todo en la zona del occidente, por su calidad del aire también. Y ahora se ha aprobado una tercera fase de postes eólicos. Imagínate la cantidad de dinero que hay ahí, ¿no? Y luego hay un detalle, aparte de lo que son las canteras, lo que es también las tuberías de agua que van bajo tierra, hay un detalle que es importantísimo y que en esos años 80 empieza a florecer, ¿no? Y que a día de hoy es vital, ¿no? Que son las subvenciones europeas a las masas forestales para la captación de CO2. Los oyentes no se imaginan la cantidad de dinero que tanto Europa como las empresas contaminantes están aportando a las masas forestales, ¿verdad?, para la captación de este CO2. Por lo tanto, vuelvo a repetir, los montes que en su momento generaban dinero por la madera, a partir de 1980, ni la madera, vuelvo a repetir, ni la gestión de la caza, ni la gestión de la pesca, ni la gestión de los frutos del bosque, ni la gestión, vuelvo a repetir, de lo que es el turismo rural, pasó a ser importante, viendo la cantidad de dinero que aportaban, como digo, la colocación de estas antenas de telefonía, las líneas de alta tensión, los postes eólicos y sobre todo también hoy en día las subvenciones a las masas forestales. Yo, si quieres, te doy datos concretos económicos, si te parece bien, y si tenemos tiempo, porque creo que entre esos datos tienes cuántos montes
comunales tenemos aquí en Gozón? Sí, aquí en Gozón, luego llegaremos a ese punto porque creo que es importante comentarlo, pero en el trabajo que se ha hecho, que bueno, aquí lo tengo delante, los oyentes no lo pueden ver, pero aquí lo tengo delante, tú sí lo puedes ver. En los libros que se han consultado del siglo XVIII y XIX, tanto de Millanamiento como de Ensenada, han aparecido un mínimo de los siguientes montes comunales en las 13 parroquias de Gijón. Perdón, de Gozón. El Estrellín, la Granda de Barreo, la Cabornia, la Granda de Biodo, la Granda de las Obies, Sierra de Peroño, Monte Merín, Los Cuetos, un monte muy controvertido, porque sobre los Cuetos luego hablaré algo y daré algún dato más que si un día queréis venimos y ampliemos mucho más la información. Yo sé que va a traer controversia, sé que puede traer polémica, pero mira, la verdad, y a mí me gusta siempre ir con ella, por jodida que sea y perdonar la palabra, la verdad tiene ida y vuelta, te lleva y te trae. La mentira no, la mentira te puede llevar muy lejos, pero nunca te trae de vuelta, ¿no? La verdad sí, la verdad te lleva y te trae. Por lo tanto, donde hay documentos y documentos históricos que avalan lo que voy a decir, igual me da que los afectados piensen lo que quieran pensar en cuanto a los Cuetos. El siguiente sería las huelgas de San Sebastián, la Gaviera, etcétera, 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 ¿no? También hay que reconocer que aquí en Gozón tenéis montes nacionales como son el Robledal del Rey, la Piñera del Rey, el Palomo, las Campas, montes nacionales que quiero recordar a los oyentes de que según los fallos del Tribunal Superior de Justicia del año 2001-2004 son totalmente negociables como ya pasó en Galicia y lo voy a explicar luego. Es decir, esto no es una cosa, dirán la gente, bueno, ¿tú de dónde te has sacado eso que está ahí? Yo me lo estoy sacando de sentencias y de resoluciones judiciales. En este informe no hay nada que uno esté diciendo porque se le ocurra decir o porque le apetezca decir. Son papeles, papeles y más papeles. Bueno, tú me decías qué datos económicos pueden aportar a la mejora del campo. En una época en la cual el campo asturiano, sobre todo, el mundo rural en general, ¿no? Porque hay que recordar que en Asturias, de 78 ayuntamientos que hay en Asturias, 64 son rurales. Hay que tener claro que más de la mitad de la población, 560.000 personas, viven concentradas entre Oviedo, Gijón, Avilés y Siero, y el resto en estos 64 ayuntamientos rurales. Hay que darse cuenta la mala distribución que hay, ¿no? Teniendo en cuenta este detalle y teniendo en cuenta la definición que el Principado de Asturias hace de lo que es monte, que mucha gente lo desconoce, hay que recordar que el Principado de Asturias dice que monte es la más arbolada, el matorral bajo y los pastos no urbanizables ni sembrados. Atendiendo estos tres detalles, más arbolada, matorral bajo y pastos no urbanizables ni sembrados, 740.000 hectáreas del 1.060.000 que tiene Asturias son monte. Y esto lo digo porque muchos oyentes estoy seguro que desconocerán totalmente este detalle. Muchos oyentes estarán asustados con lo que estás diciendo. Claro. No se lo podrán ni creer. Bueno, pues que se lo vayan creyendo porque es así. Yo he hecho mano de la legislación, he hecho mano de lo que son sentencias judiciales y en este informe se echa mano de lo que dice el propio Principado. Vuelvo a repetir, 740.000 hectáreas del 1.060.000 que tiene Asturias es monte. Monte lo conforman, repito una vez más arbolada, matorral bajo y terrenos no urbanizables ni sembrados. Si tuviéramos que repartir el monte que hay en Asturias entre los asturianos, entre el 1.026.000 asturianos que hay, tocaríamos, para que los oyentes se hagan una idea, a 0,7 hectáreas, más o menos lo que es un campo de fútbol, ¿no? Bueno, mirad, ¿qué aportan económicamente? Vamos a empezar por la madera. En Asturias se cortan, según los datos anuales que se manejan, 650.000 metros cúbicos de madera. De estos 650.000 metros cúbicos, según los informes, 80.000 metros cúbicos son de eucalipto, un eucalipto que el año pasado, en el año 2022, se pagó entre 23 y 25 euros el metro cúbico. Un 10% es de pino en sus tres modalidades, pino radiata, pinaster y silvestre, un pino que se pagó entre 21 y 23 euros, y el restante 10% va pues ya en lo que es el roble, lo que es el castaño, el cerezo y estas cosas, ¿no? Bien, ahí hay una fuente importante de dinero. Hay que recordar, comparando con Galicia, de que ahora mismo en Galicia, para que los oyentes se hagan una idea, 82.000 familias en Galicia, según los últimos informes a 31 de diciembre de 2022, cobran dinero de la madera. Galicia genera en los montes comunales más de 300 millones de euros anuales en la corta de madera. Cada familia cobra un mínimo de 3.750 euros anuales. Sé que no es mucho, pero son más de 300 euros al mes solamente de la corta de madera. Y aquí tengo que apuntar un detalle. Cuando hemos hecho este estudio de lo que suponían los montes comunales en Galicia para trasladarlo a Asturias, tengo que decir que en Galicia hay montes que están
están fatalmente gestionados, según los técnicos que hemos consultado, y que están aportando unas 4 toneladas de madera por hectárea. Aún así, aportando solamente 4 toneladas de madera por hectárea, ¿verdad? Están generando, como digo, más de 300 euros mensuales solamente en madera. Pero para que los oyentes se hagan una idea, por ejemplo, en cuanto a los frutos del bosque, una hectárea de castaños bien cuidados en Galicia está generando entre 3 y 10 toneladas de castañas. Una hectárea de robles o avellanos bien cuidada en Galicia está generando entre 1 y 3 toneladas de bellotas o de avellanas. Galicia el año pasado, en el 2022, produjo 1.273.000 kilos de miel. Esto solamente en cuanto a los frutos del bosque. Fijaros la cantidad de dinero que hay ahí y que pertenece por ley, no lo digo yo, lo dicen las leyes vigentes y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, pertenecen por ley a los vecinos de las aldeas. Pero mirad, los oyentes dirán seguramente, bueno, ¿y qué seguridad hay en todo esto que está aquí, no? Yo vuelvo a remitirme a los papeles, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos claros. Mirad, en Galicia, en Viveiro concretamente, hace tiempo, el Ministerio de Defensa quiso construir un cuartel. Y lo construyó. Los vecinos, antes de construirlo, les dijeron, oiga, miren ustedes, estos montes son comunales, este monte en concreto donde ustedes van a construir el cuartel es comunal y tienen que negociar con nosotros. El Ministerio de Defensa no hizo ni caso. Fueron a juicio y los vecinos ganaron. En Lugo se hizo un aeropuerto y pasó lo mismo con AENA. Los vecinos dijeron a AENA, mire usted, ese monte donde va ese aeropuerto es comunal, tienen que negociar, hay que llegar a un acuerdo. No quisieron, fueron a los tribunales, AENA perdió. En Marín, en Pontevedra, hay un dato muy curioso, porque en esa población de Marín hay una ermita muy bonita y que por lo visto es muy famosa, donde hay montones de peregrinos que diariamente durante todo el año, los 365 días del año, van a verla, a visitarla y evidentemente generan un dinero. Los vecinos, una vez que adquirieron aquellos montes comunales, le dijeron a la iglesia que tenían que hablar, sentarse a hablar, porque evidentemente ellos tenían que ser una parte importante a la hora de coger dinero de eso que se recaudaba en ese monte que era de ellos. La iglesia no quiso, fueron a juicio y los vecinos ganaron. Con esto quiero decir que si el Ministerio de Defensa, AENA y la iglesia perdió, que nadie tenga la mínima duda de que ante cualquier demanda jurídica va a tener la razón. Porque la ley ahí está, y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ahí está. Y una sentencia, Tamara, del Tribunal Superior de Justicia, esto es como en la mili. Si una orden la da el general, ningún sargento, ningún otro tribunal de cualquier circunscripción va a venir a rebatirla, porque evidentemente un sargento, un capitán o un teniente no tiene poder para revertir la orden de un general. Bueno, y para dejar un poco más claro a los vecinos, esos montes que nos citaste, que son algunos, son todos, pero son algunos de los que serían comunales en Gozón, ¿no? Sí. Se repartirían a los vecinos de la zona, ¿no? De donde esté el monte, a los vecinos de los vamos a ver, aquí hay un detalle que los oyentes tienen que tener claro. Yo cuando me refiero a ganaderos y agricultores en general, lo hago mal además, porque es un defecto a la hora en este tema a la hora de hablar, porque yo me centré en este trabajo cuando ellos me lo sugirieron. Hay que decir que estos montes, Tamara, no solamente son de ganaderos y agricultores, no, son de los vecinos, de todos los vecinos, sean o no sean ganaderos o agricultores, de los vecinos, vuelvo a repetir, de esa parroquia, ¿no? Lo único que se pide, según la ley, una ley que, por cierto, se puede cambiar, y yo lo explicaré cómo y de qué manera, pero que, según la ley, se requiere que los vecinos tengan lo que antiguamente se llamaba casa con humo. ¿Qué quiere decir casa con humo? Antiguamente se empleaba esta expresión para escenificar que fuera un vecino que viviera en esa casa, porque evidentemente en aquella época las casas no eran como ahora, que tienen la electricidad o el gas como fuente de energía, sino que tenían evidentemente las chimeneas y las cocinas, ¿no? Bueno, pues hoy en día se dice que un vecino que viva 6 meses y un día en esa población, en esa parroquia, tiene derecho a ser beneficiario de lo que esos montes aportan. No hace falta que sea ni ganadero, ni evidentemente ni agricultor, ¿no? En esto que está aquí, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer en Gozón para reclamar esos montes? ¿Quién debería de Bueno, dar pues aquí en Gozón, que paso? sois una parte importante dentro de lo que es sobre todo el sector primario de Asturias. No olvidemos que Gozón es el segundo productor de leche en Asturias, ¿no? Con más de 100 granjas, ¿no? Y que, bueno, pues a pesar de que las granjas ganaderas en Asturias llevan bajando años y años y años, hay que recordar a los oyentes
que por eso nos centramos además tanto en el tema de la ganadería, que hace 3 décadas, casi 3 décadas, en 1998, el censo indicaba de que en Asturias había 22.618 granjas productoras de leche. A día 1 de julio del 2023, es decir, hace unos días, a día 1 de julio, vuelvo a repetir, este censo indica que hay 1.378 granjas solamente, ¿no? Las granjas de leche están desapareciendo, sobre todo aquí en Gozón y en Asturias en general, ¿verdad? Porque las condiciones de vida, evidentemente, del campo no son las que eran, ¿no? Hay que darse cuenta, y ellos lo saben perfectamente bien, de que los piensos, en los últimos 4 años, por ejemplo, una tonelada de pienso ha pasado de costar 215, 220 euros a costar 480, 470, 490 euros la tonelada. Los abonos han pasado de costar 315, 320 euros a más de 730 euros están hoy. El gasoil, por ejemplo, hace 4 años estaba en 0,70, 0,72, 0,75, hoy nunca baja del 1,25, ¿no? Bueno, esto nos indica un detalle importante. Mira, aquí en Gozón, por ejemplo, los ganaderos, que sobre todo los que utilizan, bueno, los que tienen vacas estabularias de alto rendimiento en la producción de leche, que produzcan entre 30 y 40 litros diarios de leche, saben que tienen que consumir entre 14 y 16 kilos de pienso diario. Esto llevado a los precios de producción por litro de leche, nos lleva a que cada ganadero aquí en Gozón y en el resto de Asturias en general tendría que destinar 20 céntimos solamente en pienso, vuelvo a repetir, para producir un litro de leche. Ahí hay que sumarle lo que es, evidentemente, pues el gasoil, lo que es la electricidad, lo que es los veterinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto se entenderá. La cuenta no sale. Las cuentas no salen. Las cuentas no salen, evidentemente. Ya estamos en negativo hace rato ya. Sí, no, hace rato. Por eso el campo está como está, Tamara. Por eso el campo está como está y por eso Asturias está como está, ¿no? Porque no es casualidad, ¿no? Todo esto que está aquí, ¿no? Es decir, y luego hay otro problema añadido. Digo tenéis porque yo no soy ni ganadero ni agricultor. Yo en esto no tengo ni arte ni parte. Lo hago, como digo, porque es un compromiso moral con personas a las cuales yo quiero mucho. Y luego porque me da mucha pena mi tierra, me da mucha pena Asturias, ¿no? Después de muchos años de viajar por el mundo entero por negocios, cuando yo me senté aquí en Asturias vi cómo estaba la región, esto me daba una pena terrible, ¿no? Hay un detalle fundamental también en esto que está aquí, como te decía, que es la siguiente, ¿no? La generación bueno, de ganaderos y agricultores está desapareciendo. La última encuesta de hace 3 meses indica que la media de los ganaderos de Asturias está entre 58 y 60 años. Esto quiere decir que dentro de 10 años, esta gente va a estar jubilada. Y no hay reemplazo. No hay reemplazo porque los jóvenes se dan cuenta de que no quieren la vida de esos padres que están trabajando a pérdidas y que se están arruinando día a día, ¿no? Llevamos 3 programas y en los 3 hablamos de esto, del relevo generacional en las granjas, que es claro, pero vamos, pero escucha, esto es algo, mira, pero aquí habría que ir un poco más allá, ¿no? Yo sé que esto, a veces comentar temas que se mezclan con la política es complicado, pero es que es inevitable, ¿no? Mira, lo que está pasando con el sector primario en Asturias no es casualidad, porque también pasa en el sector secundario. La gente recordará lo que se ha hecho con las centrales térmicas en España. En España había 16 centrales térmicas que el gobierno, bueno, quiso que desaparecieran, ¿no? Curiosamente, la locomotora económica europea, que es Alemania, tenía 84 centrales térmicas y hoy tiene 86. Hace poco han inaugurado la de Dortmund 4, que es la mayor de Europa, ¿no? Es decir, mientras la locomotora económica europea, que es Alemania, siga abriendo centrales térmicas, en España las quitamos, ¿no? Y lo mismo pasa con el campo. ¿Qué interés hay en la administración en acabar con el sector primario? Porque esto es acabar, evidentemente, con ello, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay muchos intereses en estos políticos de pacotilla que tenemos, evidentemente, políticos que en su mayoría, en un 90%, nunca han construido nada y que son simples marionetas en una oligocracia. Y para los oyentes que no sepan lo que significa oligocracia, es un grupo de personas y de entes que manejan una democracia. Habla ¿verdad? Más claro, que aquí en Gozón no somos sí, ¿no? tan... Bueno, pues la democracia, es la voluntad del pueblo, la autocracia es la voluntad de un señor que gobierna, como el que tenemos hoy. Estamos aprendiendo mucho. Como el que tenemos hoy en día. Cultura en general. Y la oligocracia es la voluntad de un grupo de entes o personas o empresas que dirigen un país, ¿no? Luego estaría ya la partitocracia, que es la que nos impartió un tal Marsilio de Pauda en el siglo XIV, ¿verdad? Pero bueno, de eso no vamos a extendernos porque hoy lo que nos trae es otra cosa. Bueno, ¿qué temas? Vamos al tema económico, que es, yo creo que es fundamental, ¿no? Mirar, y al tema económico, y luego ¿qué pasos hay que hacer, me preguntabas, para que los vecinos de las parroquias puedan reclamar estos montes? Lo primero que hay que hacer, Tamara, es constituir una gestora. Hay que constituir una gestora
que la ley marca que tienen que ser un mínimo de 5 personas. 5 personas, evidentemente, de la parroquia en cuestión donde esté ese monte, ¿no? Esas 5 personas constituyen una gestora, se hacen unos estatutos, ¿verdad? Y automáticamente ya se pide el monte en licitación. Yo desde aquí, lo mismo que he hecho en todas las charlas que he dado a lo largo de Asturias, me comprometo a asistir gratuitamente y hacer todos los trámites de forma gratuita, repito, de forma gratuita, tanto la composición de la gestora como los estatutos, para que cualquier parroquia de Gozón y de cualquier otra parte de Asturias que quiera reclamar esos montes. Es un compromiso personal que tengo, un compromiso moral. Lo haría todo gratuitamente, como lo he hecho en otros sitios, por ejemplo, como en el Regoso, en La Viana. Este día en Valdés expliqué lo mismo, lo expliqué también en Llorillo, en Tolivia, en un montón de sitios, y lo explicaré. Aquí en Gozón tenemos al director general de Montes. Bueno, pues yo diría al director general de Montes sería bueno traerlo aquí a debatir un poco de sin ningún problema, que venga cuando quiere, que traiga a su compañera Pilar. Sería interesante que viniera Pilar y se sentara aquí delante de nosotros para hablar largo y tendido. Eso ya sería un debate de ciertas cosas. Si se atreve, pues aquí estamos sin problemas para dar la cara, ¿no? Porque bueno, podríamos sacar algunas cosas que hoy no voy a sacar aquí, porque son muy peliagudas. Tú ya las conoces, pues te las he comentado en privado, pero que el día que tengamos la documentación completada y la saquemos, algunas personas entenderán el porqué de esa resistencia que yo decía al principio de la administración a cumplir la ley. Yo creo que lo están entendiendo ya perfectamente, que detrás de todo esto, el motivo que hay, ¿no? Que es el motivo económico, ¿no? Pero cuando se saquen estos datos se comprobará, Tamara, el verdadero calado del porqué entre el año 1980 y el 2023, 43 años después, los montes Tamara no se han entregado. Por lo tanto, yo estaría encantado que estuviera aquí Pilar y estuviera por aquí el consejero de Montes y debatiremos sobre esto que está aquí, sobre la mesa con todo esto que está aquí, a ver qué respuestas dan a no cumplir la ley, ¿no? El tema es muy peliagudo. Se están cargando el sector, la gente del campo, no, vuelvo a repetir, no puede vivir. Y los datos ahí están. Tú mejor que nadie lo sabes porque además tú eres ganadera y bueno, tu caso no es un caso aislado. Las deficiencias que está pasando la gente y las premuras que está pasando la gente a lo largo y ancho de Asturias están ahí. Yo cualquier parroquia que visito, el otro día en Valdés me lo comentaban los vecinos, me lo comentaban en La Viana, me lo comentaban en Tineo, a cualquier sitio que voy a hablar de este tema, todo el mundo me viene con la misma cantinela de que es que no pueden vivir de esto que está aquí. Y bueno, que la gente se haga la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que la administración, viendo la decadencia del sector y que están acabando con el sector primario, no hace nada? No hay otra respuesta, Tamara, que el decir que lo están buscando. Lo están buscando porque es vamos, inadmisible. Mira, es triste, pero todo apunta a que debe de ser así. Es así porque si no se hubiesen tomado las medidas pertinentes para que esto no ocurriera. Lo tenéis con el cártel de la leche. Me van a decir a mí y a cualquier oyente que durante 10 años los precios de la leche se estuvieron pactando a la baja y no hay una solución de continuidad en el tema ahora mismo, con el tiempo que ha pasado. Bueno, que tomen como referencia el tema de los coches. En los coches, por ejemplo, con el cártel de los coches, este tema se solucionó ipso facto prácticamente, ¿no? ¿Por qué no se soluciona con el cártel de la leche, no? Van a dar además una miseria, porque hay que decir a los oyentes que 3 céntimos por litro de leche no es la cuenta real. Yo he echado los números y a mí me salen casi 6 céntimos, ¿verdad? Concretamente 0,058, ¿no? Pero bueno, aunque fueron los 3, ¿por qué no los dan ya? ¿Qué pasa aquí, no? Evidentemente, el gobierno regional, que es el que tiene la sartén por el mango, es quien ha llevado el sector a la bancarrota, a la quiebra total. Un sector que además, yo desde aquí, querría decir de que necesita las ayudas que se ha dado a otros sectores, por ejemplo, a las empresas electrointensivas en Asturias, dado los precios de la luz hoy en día que tenemos, que nadie olvide que en Asturias las 3 grandes empresas electrointensivas, como son ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y hasta hace poco Alcoa, que ahora ya está cerrada, consumían el 60% de la electricidad en Asturias y se modificó el artículo 59 del Estatuto Eléctrico para poder ayudarlas. Bueno, pues eso mismo se tendría que hacer con las granjas, ¿verdad?, productoras, porque la electricidad, con los costes que tiene hoy en día, es totalmente inasumible. Es decir, hoy en día que se ha robotizado tanto y que hay granjas que tienen hasta 2 robots y 3 de ordeño, es imposible mantener estos costes en electricidad, ¿no? Por lo tanto, urge también una reconversión, ¿no?, en este tema, y urge modificar ese artículo 59 del Estatuto Eléctrico para que las granjas productoras de leche en Asturias sean también, pues evidentemente, compensadas en este tema que está aquí, ¿no?
Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Hoy muy corto, pero muy bueno. corto. Estos programas atrás nos sobraban minutos, pero... Sí, bueno, pues nada, yo para terminar quiero decir a los oyentes de que, vuelvo a repetir, que yo me ofrezco a venir tantas veces como sea necesario, aclarar tantas veces como sea necesario. Me ha quedado por aclarar algunos datos anecdóticos de algún monte comunal que son muy interesantes. Yo bueno, no sé quieres... otro día, ¿no? Otro Porque, día bueno, hay montes aquí tema. comunales en Gozón que se han comprado por 600 pesetas, por ejemplo, en siglo XIX, otros que los ha comprado un antiguo alcalde en el siglo XIX por 3.000 pesetas, o sea, cosas muy curiosas que me gustaría que los vecinos de Gozón conocieran, porque se darían un poco cuenta de la cantidad de cacique que ha manejado este tema a lo largo de los años. Seguramente muchos vecinos al escuchar esto, pues como me pasó a mí la primera vez que escuché una charla sobre los montes, yo salí diciendo, pero ¿de dónde sacarán estas cosas? Y ahora ya que ya vamos viendo en el telediario, en los periódicos, que ya están empezando a dar los montes, ya nos va cuadrando todo un poco más. Sí, lo que pasa es que la gente lo desconoce y el gobierno lo que juega, el Principado lo que juega es con eso, con el desconocimiento de las cosas de la población, juega también con el miedo, porque en cuanto alguien da un pequeño paso, ¿verdad?, para hacer algo, enseguida le meten miedo. Lo habéis tenido aquí en Gozón. Aquí en Gozón, por ejemplo, con el Plan General de Ordenación Urbana, habéis tenido unos problemas terribles, ¿no? Aquí hay 49 ganaderías que están en el límite de los 1.200 metros construidos en zonas rurales, y hay 24 eso es otro tema en los 2000 aquí. Y han sido incapaces siquiera, porque no tienen voluntad de arreglar estas cosas, ¿no? Hay tantísimas cosas, Tamara, que han llevado al sector a la ruina y que vuelvo a repetir. Es decir, una cosa es un problema que surge espontáneamente y que uno tiene que atacar de una forma inmediata porque no es previsible, pero estas cosas sí son previsibles y lo que ha faltado siempre es voluntad de arreglar las cosas. A ver si algún político de aquí de Gozón nos escucha y se pone manos a la obra con esto de los montes comunales de una vez. Porque... Ojalá, pero milagros como ese el Altísimo no hace. Pedir a un político de que esto, vamos, eso es pedir peras al olmo, ¿no? Nosotros por pedir, ¿sabes? Pero bueno, en fin, ojalá pues que así nada, sea. muchas gracias, César, y nos vemos el próximo lunes. Gracias a vosotros.